Bienvenidos a una emisión más del Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que a partir de sentencias de la Suprema Corte abordamos temas de interés nacional con estudiantes de diversas carreras y universidades. Hoy vamos a platicar sobre el Amparo Directo 3-2011, resuelto por la primera sala, bajo la ponencia del ministro Arturo Saldívar. En este asunto, entre otras cuestiones, la primera sala analizó los conflictos entre la libertad de expresión de una periodista y los derechos de la personalidad de un particular. Yo soy Alejandro Telles, gracias por acompañarnos. Comenzamos. En este asunto, una conocida periodista publicó el libro Los demonios del Edén, el poder que protege a la pornografía infantil, en el que se divulgaba declaraciones de una mujer contenidas en expedientes penales, así como aspectos de su vida íntima y fotografías suyas. La mujer demandó a la periodista y a la empresa editorial por la violación de su derecho a la vida privada y propia imagen bajo el argumento de que las codemandadas incluyeron sin su consentimiento fotografías y datos personales en el mencionado libro. Al respecto, la Suprema Corte determinó que la periodista utilizó las medidas de diligencia que le exigía su profesión con la finalidad de que no pudiera saberse la identidad de la persona cuya información personal estaba revelando. Además, se trataba de información de interés público. En consecuencia, la difusión de la información de la vida privada de esta mujer se encontraba amparada por la libertad de expresión de la periodista. Para platicar sobre este tema nos acompañan Eduardo Camacho, de Derecho de la UNAM, Gerardo Farrell, de Periodismo de la Carlos Septién, y Carolina González, de Periodismo de la UNAM, así como Esperanza Luna, de Derecho del ITAM. Bienvenidas y bienvenidos, qué gusto tenerlos para acá. Sin duda es un gran tema el que vamos a discutir. Me gustaría empezar contigo, Gerardo. Bienvenido. Platíqueme un poquito, ¿cuáles fueron los hechos que dieron lugar a la emisión de esta sentencia en la Corte? Pues los hechos fueron a mí me pareció muy curioso en el aspecto de que la sentencia primero fue de algo de daño moral hacia una agraviada, perdón, eh, y que eso es algo muy común que se pasa en el periodismo. Bueno, yo lo he visto algo muy común, de que a alguien no le gustó tal información o tal dato que salió en tal reportaje o tal investigación y sale una demanda por daño moral. Eh, Casi siempre adentro de las leyes o dentro de la profesión se protege mucho las demandas de daño moral, casi siempre no proceden porque están protegidas bajo la libertad de expresión. Y además adentro del periodismo está muy bien cuidado el periodista para no, pues, emitir o no agraviar a tales personas. Incluso muchas veces se consulta a las personas que van a ser eh, referidas en los reportajes, se les llama, se les dice, oye, vamos a meterte en tal reportaje, qué opinas al respecto? Y ya dan una opinión, no opinan nada, pero saben al respecto, saben de que están ahí. Incluso mencionabas de que Lidia Cacho incluyó datos de expedientes y los expedientes mismos pues no vienen incluidos datos, no vienen incluidos cosas, solo vienen incluidos información de los hechos, no vienen incluidos datos Claro, de personales y eso identificación. también es fundamental. Sí, y siento que de ahí, pues un periodista tiene que también tener mucho cuidado en qué revele y qué no, pero también tiene esa protección de que su misma profesión le enseña o le sabe sobre el asunto. Perfecto. Oye, y en particular, ¿qué te pareció? ¿Estás a favor o en contra de lo que resolvió la Corte? Pues me pareció muy curioso. Yo siento que estoy a favor. Me pareció interesante. Sí, Lidia Cacho ha tenido mucha relevancia, pero su investigación habla por sí sola. Yo digo que la investigación de Lidia Cacho es la que habla, la que se expone. Lidia Cacho es solo la periodista y, y la investigación es fundamental para saber todo ese asunto de la pornografía infantil en México, que todavía es un tema muy escabroso y muy, pues, que no es muy Claro. tocado. Es un tema tabú todavía. Y a mí me pareció muy interesante que la Suprema Corte
pues apelara más a favor de ella que de la Claro, agraviada. y resulta en suma interesante porque parecía que en la secuela procesal iba hacia otro lado, ¿no? Completamente la decisión, pero seguramente retomamos este tema en unos momentos, pero la Corte pone en la mesa, ¿no? A ver, ¿de qué tema trata la investigación y cuál es el interés público que esto implica, ¿no? Como bien dices, el tema de pornografía infantil en nuestro país, pues es un tema sumamente delicado, pero también sumamente importante y es donde adquieren muchísima relevancia este tipo de investigaciones. Carolina, qué gusto tenerte por acá en el derecho a disentir. A ver, platícame de entrada, a favor, en contra, ¿qué te pareció interesante? De entrada, por supuesto que a favor, o sea, creo que totalmente se ampara a la periodista con su derecho a la libertad de expresión. Y está, sí, claro, interesante porque justamente están en juego estos dos derechos, estas dos libertades, ¿no? La de expresión por un lado y por otro lado la de la privacidad. Ambas tienen limitaciones, lo cual también resulta importante mencionar. Pero justamente creo que la responsabilidad de un periodista, pues bueno, es actuar en favor del interés público. Aunque muchas veces el interés público no es esencialmente lo que a la gente le interesa, sí sigue siendo interés público. Y por otro lado, pues también facilitar el mercado de ideas y exponer las ideas y exponer la verdad, ¿no? Dejando que por supuesto la gente decida qué es cierto y qué es relevante y qué es útil, ¿no? Pero sí, por supuesto que de entrada estoy totalmente de acuerdo. Creo que ya lo lograron. Ella en su investigación habla y censura de cierta forma como la identidad de esta persona. Entonces yo creo que justamente lo hizo en pos de la verdad y no para agraviar Ok, ok, a esta persona. muchísimas gracias. Pues en principio vamos dos personas a favor. Oh, pero me cuesta un poco el tema también de la víctima, ¿no? Hay que tomar en cuenta que estas investigaciones, si bien, como bien lo mencionan, están enfocadas a un interés público, pues no son nada sin esta participación de las víctimas que deciden dar a conocer determinados hechos, determinados delitos y determinadas violaciones a sus derechos que ellos sufrieron, ¿no? Entonces, me parece preocupante que cuando una de estas personas está diciendo, espérate, yo te abrí las puertas, yo te abrí mis testimonios, no para que hicieras uso de la forma en la que tú lo hiciste. Y sí me parece un poco complicado, incluso me parece un tema de revictimización, pero ya esa es mi postura que ya abordaremos más adelante. Esperanza, qué gusto tenerte de nuevo por acá. Platícame, ¿tú coincides también en estos puntos de estar a favor de la sentencia? Evidentemente sí, yo considero que como persona, sobre todo en un país en el que la censura y pues vaya, todas estas violencias que surgen a partir de la censura, como la desaparición de personas, la extorsión, entre otras, pues evidentemente este amparo contradice toda esta realidad y creo que es un primer paso para que más periodistas puedan alzar la voz y evidentemente construir una verdadera democracia. En este orden de ideas me gustaría citar al emblemático periodista, colaborador del Universal, Carlos Septién García, que mencionaba que el periodismo es el parlamento diario de los pueblos. Y yo considero que en el caso de Lidia Cacho, si ella no puede alzar la voz ante una injusticia que sobre todo afecta a menores de edad, pues realmente estamos en un, como su libro dice, en un verdadero Edén con un poco de infierno, ¿no Claro. creen? Entonces yo considero que esta sentencia sí es un parteaguas, sobre todo en un país que es el primer lugar para abuso sexual infantil, entre otros delitos sexuales contra menores sobre todo, y pues ojalá más personas se animen a ser como Lidia Cacho, una mujer muy entregada a su profesión y que obviamente siempre va a defender la verdad. Claro, sin duda, y me parece que en este primer punto tenemos cierta concordancia. No creo que las investigaciones de Lidia Cacho, sin duda alguna, significan un parteaguas y como tú bien lo mencionas, también son un impulso, ¿no?, para nuevas generaciones de periodistas y que se atrevan en un contexto tan complicado para el periodismo como el que nos encontramos en el país, pues de que sí se pueden hacer cosas y de que es muy necesario. Regreso sobre ese punto enseguida. Eduardo, qué gusto tenerte acá, primera ocasión en el derecho a disentir. A ver, platícame, ¿tú qué opinas de la sentencia? ¿Qué tal? Buenas tardes a ti y a toda la audiencia y a los compañeros que están compartiendo con nosotros. Pues es una sentencia bastante polémica, se puede decir, ¿no? Son dos temas de los que probablemente no se habla tanto, pero que sin duda agravian a México, que es
el tema de la libertad de expresión en los periodistas y el tema de los abusos sexuales o de los delitos cometidos contra menores, en este caso de índole sexual, ¿no? Son dos cosas que han aquejado a este país y de las que probablemente se tiene todavía mucho tabú dentro de la sociedad actual para seguir hablando. Eh, yo creo que la Corte tomó la decisión correcta. Una de las cosas que más me llamó la atención fue que dijo que probablemente no se pudo concretar completamente la protección a la privacidad de las víctimas. Sin embargo, pues existió ese deseo de tapar su identidad, de cubrir sus ojos, demás. Sin embargo, pues nadie de ninguna profesión pues, puede ser un robot, ¿no? En todos lados vamos a encontrar errores. Me parece que la Corte tomó la decisión correcta en esta situación. Ok, perfecto. Fíjate qué punto tan interesante tocas. Porque en efecto, ¿no? Pues parte de la litis que se está poniendo es que sí había determinados elementos en este libro que pudiese parecer que se podían proteger mejor determinados datos. Pero vámonos de inicio, antes de entrar al tema como tal ya jurídico y la decisión concreta de la Corte. Gerardo, platíqueme un poquito, a ver, ¿cómo va este derecho de la libertad de expresión? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Y cómo ves este panorama de la libertad de expresión en una situación actual como la que vivimos en México? Pues la libertad de expresión es fundamental, está dentro de la Constitución, es de parte de las leyes pues, centrales de la Constitución. Siempre tiene sus limitantes, claro. Se ve en el caso actual de Jostock, que es como otro caso relevante donde la libertad de expresión y el libertinaje, yo le llamo, donde entran en juego. Porque ahí, en ese caso en específico, está de que no se debe grabar a terceros y no debe haber como otros asuntos. Y eso es importante en la libertad de expresión, porque no se puede poner, como decías, no se puede revictimizar a las víctimas, no se puede poner datos que no quieren las personas. Pasa mucho en el periodismo más de policíaco, donde salen pues, víctimas tiradas y descabezadas y ensangrentadas, y es una manera de revictimizarlas, ponerlas de esa manera. Incluso el periodismo últimamente se ha buscado no revictimizar, como decían, no somos robots, los periodistas. Se busca ser un poco más humano, entender a las víctimas, entenderlas y comprender por qué están en esta situación. Y siento que en México ha sido un papel fundamental el periodismo, pero sí ha tenido varias preocupaciones o varios, pues, ¿cómo decirlo? Problemas en el asunto de libertad de expresión. Pasamos de un régimen en los 70, 60, 80 que era totalitario en el asunto de libertad de expresión, que limitaba la impresión incluso de los periódicos, a algo más libre, pero al mismo tiempo sigue habiendo algunas limitantes en ese asunto. De los políticos y de los gobiernos, porque siguen matando a periodistas, siguen agravando a periodistas, siguen intimidando a periodistas, no solo en la calle o en su profesión, sino también en redes sociales, que es también un área gris en toda esta. Oye, qué importante esta precisión que haces, me parece fundamental, porque incluso esto implica comprender un poco de lo que es la labor de Lidia Cacho, ¿no? Cuando hablamos de libertad de expresión en México, pues tenemos que hacer cierto parteaguas de lo que era un sistema que tal vez cooptaba a los medios de comunicación, ¿no? Y le hacía la vida imposible a los medios de oposición, ¿no? Hay un libro famosísimo que se llama El vendedor de silencio, por ejemplo, que redacta muy bien este tema, y lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Una lucha cada vez más fuerte por parte de los periodistas para abrirse este tipo de espacios, para tocar ciertos temas, y esto va no solamente a nivel nacional, ¿no? Sino internacional, el tema de la filtración de determinados papeles que en teoría deberían ser confidenciales, y esto ha dado paso a que podamos identificar y que en su momento se sancionen redes de corrupción, de trata de personas, de narcotráfico, muy importantes, como les decía, a nivel global. Caro, en ese sentido yo te preguntaría, ¿cuál es tu opinión? Como bien lo mencionaba en este primer momento Gerardo, la libertad de expresión al parecer toma matices distintos cuando se trata de personajes públicos, cuando se trata de servidores públicos, cuando se trata de personas que sufrieron un tipo de violencia. Platícame un poco de esto, por favor.
Pues bueno, yo primero quisiera retomar un poco lo que decía Eduardo hace unos instantes sobre, pues sobre cómo se ve el papel del periodismo, ¿no? Dentro de la profesión. Decía que todos somos humanos, nos podemos equivocar en lo que hacemos, ¿no? Pero yo pienso que el periodista en sí, o sea, no debería de ser visto como cualquier otra profesión, porque creo que justamente es la acción principal de la libertad de expresión. O sea, creo que un periodista no es otra cosa más que una persona que decide ejercer su libertad de expresión, digamos, de manera formal y remunerada, ¿no? Por tanto, creo que sí es tarea y sí es responsabilidad de las leyes y del gobierno de asegurar que cumplan con su deber y de no ser, por supuesto, censurados, ¿no? Y bueno, respondiendo a tu pregunta, claro, matices siempre los va a haber y como los hemos dicho también, existen muchas limitaciones en ello. Por supuesto que es importante todo lo que hablábamos sobre la revictimización, que creo que justamente en el activismo lo podemos ver y creo que el periodismo de investigación funge también como activismo. Hay tres pilares principales éticos de los cuales podemos hablar, que es precisamente el número uno, no revictimizar. Número dos podría ser no ver a los sujetos como pasivos. Y número tres, pues tampoco apropiarse de la lucha, ¿no? Que es un poco justo en lo que también podemos caer cuando intentamos, entre comillas, ayudar sin una visión ética de hacerlo. En el caso de Lidia Cacho y contrarrestándolo, o más bien contraponiéndolo, perdón, con la mención de Justo, por ejemplo, creo que justamente ahí se nota cuando realmente lo estás haciendo en pos de obtener una verdad y sobre todo en un tema, como también ya mencionamos, tan difícil como lo es la pornografía infantil. Y sí, por supuesto que en un país en el que, como también mencionó Esperanza, pues los números son horribles en la pornografía infantil y al mismo tiempo también tenemos que México ocupa uno de los primeros lugares en agresión a periodistas. Entonces también todas estas cosas pues juegan, ¿no? Juegan en este Oye, terreno. Caro, ¿y cómo hacemos esta distinción? Porque como bien lo mencionaba Gerardo, pues este tema de ser periodista, por la misma democratización de los medios de comunicación, parece que se diluye un poco, ¿no? Cada vez más personas tienen acceso a un micrófono, a un auditorio y, e incluso, ¿no? Las redes sociales, YouTube, etcétera, ya permiten que tengan audiencias mucho más grandes que los medios tradicionales. ¿Les podemos exigir a estos comunicadores, por ponerles un nombre, corrígeme si estoy mal, la misma responsabilidad que a un periodista que estudió como tal esa profesión? ¿Tú qué opinas? Pues mira, yo entiendo que la libertad de expresión y bueno, los hechos y opiniones de cualquier persona se deben de respetar independientemente del medio en el que se ejercen, independientemente de la persona que lo muestre. Pero por supuesto, como digo, y como también lo mencionaba en un principio, tarea del periodista poner todo esto en un mercado de ideas, que es un poco una analogía que usaba John Milton, una analogía filosófica que pone a la par con la economía, con el mercado libre. Es decir, tú pones tus ideas y se van peleando en el mercado los usuarios o las personas tienen que decidir qué es real, qué es útil y, bueno, con base en muchas cosas, ¿no? En base a su cultura, en base a la persona que lo dijo, en base al medio que se lo dijo. Todo eso lo podemos tomar como basándonos para poder decidir si lo que dijo es la verdad, si lo que dijo es útil, si lo que dijo es tal. Pero que se tienen que respetar las opiniones de las personas que emiten estas opiniones, sin duda se tienen que respetar. Ya es aquí, digamos que decisión o responsabilidad de los escuchas decidir si eso es bueno o es malo. Digo, muy entre comillas. Ok, perfecto, fíjate, me parece un punto bastante importante y regresando del corte me gustaría ir contigo, Esperanza, porque antes de abordar la materia quiero ponerlo en el tema porque ha estado en el debate público. ¿Cuál es la función de estos medios de comunicación en general? Al parecer, por estas primeras intervenciones, parece que hablamos de los periodistas o de los comunicadores como aquella punta de lanza que va en búsqueda de defensa de la libertad de expresión y
por ende de lo que representa un Estado democrático. Pero en últimas ocasiones también ha habido voces al contrario que dice, espérame, este mercado de ideas, como nos mencionaba Carolina, está completamente viciado y los que manejan el poder detrás de estos medios de comunicación son meros manipuladores de la opinión pública, ¿no? Creo que es importante que pongamos eso en un primer momento, cuál es su papel. Pero tenemos que ir a un pequeño corte. Entonces, les pediría que se esperen tantito y después del corte regresamos con este tema. Estamos de vuelta en el Derecho a Disentir por Justicia TV. Estamos platicando un poquito sobre lo que es esta libertad de expresión y poco a poco nos vamos metiendo en lo que son estas restricciones a la libertad de expresión y todos los derechos que se tienen que respetar en un ejercicio de la profesión periodística. Pero antes de entrar a esa materia estábamos platicando un poquito sobre lo que son estos medios de comunicación, ¿no? Por las primeras intervenciones parecía o planteamos a estos medios de comunicación y comunicadores como punta de lanza de la defensa de lo que es un Estado democrático. Pero del otro lado hemos tenido gente que dice que no es así, que como tal este mercado de ideas que promueven los comunicadores está manipulado y tiene únicamente el propósito de viciar la opinión pública, ¿no? O alinearla a determinados intereses que pudieran estar. ¿Tú qué opinas sobre este tema, Esperanza? Yo considero que, pues vaya, son muchísimos casos que fomentan o incluso aprueban esta idea que tienes de que justamente los medios no han sido utilizados precisamente para mejorar la democracia en nuestro país o incluso mejorar las condiciones de las personas en general. Y pues también hay casos en los que justamente gracias a los famosos periodicazos, pues realmente sí se ha dado grandes cambios en las comunidades, en las universidades, sobran ejemplos también. Entonces yo estoy prácticamente en una especie de punto medio. Sin embargo, sí considero que el ser humano, al ser un ser social por naturaleza, evidentemente siempre va a tener sesgos, siempre va a tener intereses de por medio y jamás va a actuar de una manera objetiva, por lo que justamente estos casos que se viralizan, demás cuestiones como el de Lidia Cacho, el reciente caso de Just Stop o incluso de las mismas universidades como el ITAM, que ha tenido diferentes periodicazos a lo largo de estas semanas o incluso meses de pandemia, son evidencia de que, vaya, realmente el periodismo, más allá de ser un ejercicio de libertad de expresión, un ejercicio de compartir ideas, es un ejercicio humano en el que se involucran vivencias personales y emociones, por lo que prácticamente a las personas que no les conviene que la verdad se sepa, pues terminan optando por medidas radicales como la censura, la desaparición de personas o como incluso mencionaba Carolina, lamentablemente la matanza de periodistas. Claro, claro, sin duda alguna. Ok, y me parece muy bien, muy bueno el análisis que haces, ¿no? La importancia de no hablar en términos absolutos, ¿no? Definitivamente va a haber periodistas buenos y va a haber periodistas malos, como hay abogados buenos, servidores públicos buenos y servidores públicos malos, en toda profesión, ¿no? Tenemos que hacer esa distinción y es importante porque el reconocimiento de este tipo de sesgos nos da lugar a uno de los temas que habla la sentencia y es cuando hablamos de malicia efectiva, la misma ley reconoce que puede haber casos en los que el periodista busque intencionadamente proporcionar información falsa, ¿no? y afectar la opinión pública por medio de estos datos erróneos. Gerardo, perdón, se me fue. Eduardo, platícame un poquito sobre este tema. Claro, me parece muy interesante lo que acabas de comentar. Tomando la materia de teoría general del proceso, un profesor alguna vez nos dijo, toda demanda es una confrontación de derechos. Okay. No es que uno esté bien, no es que uno esté mal, simplemente es que están viendo cuál es el derecho que más prevalece. En este caso, pues no hay que olvidar pues también que existe una víctima, porque estamos hablando del periodismo, de Lidia Cacho, que sin duda es una de esas periodistas que en el país hace mucha falta, porque expone casos que tal vez los medios tradicionales, ya sea en televisión, periódico, tal vez sí expondrían, pero que sería más difícil que lo pudieran hacer. Ella y otro tipo de periodistas como Humberto Fayet y demás son los que a final de cuentas hacen este tipo de labor de campo que es incluso peligroso para sus vidas. Por eso existe precisamente un mecanismo dentro de la Secretaría de Gobernación que es la que protege a los periodistas. No creo que podremos hablar más de eso adelante. A final de cuentas, pues decía, no tenemos que olvidar el otro lado de la víctima que está diciendo que no se respetó su privacidad, sobre todo que era menor de edad. Entonces, tendríamos que poner en una balanza, y la Corte así lo puso,
¿qué era más importante? El exponer casos de esta índole, donde se ven agraviados pues menores y en una cantidad grande, y que no solamente sucedió, sino que sigue sucediendo contra tal vez la privacidad de una persona. No es que uno no tenga derecho, otro sí, otro no, sino que hay que ver cuál es el que prevalece más. Claro, qué importante es este punto que tocas, porque en efecto, pues como tal la afectación ahí está, ¿no? La afectación de que se hayan dado a conocer determinados datos, como bien lo dices, es una menor de edad y que sufrió una violación a sus derechos humanos trascendental. Entonces, a ver, yo regresaría con ese punto contigo, Carolina. ¿Cuál es el punto entonces en un conflicto de este tipo, ¿no? Parece que en el primer bloque parecía que se inclinaban a decirme pues que un tema como el que toca Lidia Cacho de este tipo de violaciones de derechos fundamentales puede incluso justificar cuando hay este tipo de intervenciones. ¿Tú crees que es así realmente? ¿Tú crees que sea adecuado poner en la balanza y dejar a un lado la violación individual de esta persona? Yo sigo pensando lo que decía al principio, o sea, yo sí creo que realmente sí se ampara la libertad de expresión de la periodista. Porque más allá de que sea, bueno, ya todo lo que tocamos, ¿no? Es un tema controversial, la testigo o la víctima es menor de edad, hablamos de pornografía infantil, pero también hay que verlo, o sea, creo que algo que no hemos tocado es justamente quién es esta persona o quiénes son estos grupos de personas que son los que están involucrados de la otra parte, ¿no? No son cualquier persona, o sea, son personas de la vida pública en México que tenían un poder político fuerte y que por supuesto yo creo que ahí también entra otro parámetro a considerar, le sumas un puntito más al interés público, ¿no? Entonces yo creo que sigo manteniéndome con esta Yo intentando convencer, ¿verdad? Pero a ver, Gerardo, en este punto, como bien mencionaba Carolina, la sentencia hace esta distinción sobre el grado de injerencia que tiene que aceptar una persona relativo a su carácter público, ¿no? Es decir, para servidores públicos tenemos una permisión más amplia, ¿no? Para ahondar en lo que son sus actividades, y para otro tipo de personalidades, digo, en la Corte han llegado casos de libertad de expresión cuando se trata de artistas, cuando se trata de personajes de los medios de comunicación, y como tal cuando ya son personas pues, que no deberían tener o no piden tener esa proyección pública. ¿A ti te parece adecuado este carácter que da la Corte, este carácter de distinción entre sujetos? Sí, siento que es importante porque un funcionario público que se sabe, e incluso él revela su formación pública de cuáles son sus propiedades, todo lo que adquirió en los últimos tiempos, etcétera, y que está dentro de la transparencia del gobierno, se sabe que cómo es su carácter público, de cierta manera privado. No hunda tanto a si se casó con alguien, si anduvo con alguien, etcétera. Eso ya es cosa de investigar, de chisme del periodismo, pero sí hay cierta manera bueno, cierta parte de vida pública del funcionario. Ya cuando es una persona más privada o una persona que no es funcionaria pública y de cierta manera no es famosa o algo así, sí debe haber una cierta pues privacidad, una cierta protección de sus datos. Los mismos documentos gubernamentales los proporcionan, nos dan de esa manera. El mismo periodista trata de que no haya revelación de sus datos personales. Ya cuando es alguien famoso, ahí hay un poco de conflicto en ese asunto de si se revela dónde vive o si se revela con quién sale, etcétera. Pero es también parte del escrutinio público que un famoso es parte de la fama. Pero al mismo tiempo, pues entra en conflicto un poco esa idea de qué es privado y qué es público en ese asunto. Claro, y se puede haber determinado, o sea, en este debate, porque como bien lo dices, me parece que hay un área gris en la que no sabemos distinguir si sí o si no, se pueden haber afectados derechos y la vida privada de determinadas personas se puede ver afectada. Voy a poner un caso no hipotético, pero no voy a poner nombres, pero de cierto funcionario público que en meses recientes estaba cumpliendo un papel fundamental,
Y era tanta su relevancia pública que los medios de comunicación empezaron a abordar su vida privada y lo que hacía en sus espacios libres, ¿no? Y esto llevó a la identificación, en el caso concreto, de una mujer, ¿no?, con la que estaba relacionada, proporcionar sus datos públicos, por qué lugares frecuentaba. Hoy, a mí me parece, o les pondría la pregunta, ¿les parece, Gerardo, que esto es un ejercicio válido de periodismo? A mí no, en lo personal me parece que ya es pues meterse en la vida privada de una persona. Sí, aunque sea funcionario público, sus limitantes privadas, o lo que se ve en el público, o al público es lo que hace, sus acciones, incluso pues sus residencias. Yo creo que hay un límite ahí. O sea, todo lo que se proporciona al gobierno, todo lo que se dice que el funcionario tiene, sus adquisiciones, todo eso, es donde debe haber un límite. Ya lo que hay detrás es desde lo que él expone en público es lo que debería de presentarse. Ya lo otro me parece pues que sí infringen en su vida privada y que no sé si sería legal o ilegal, pero sí me parece pues que no es periodismo, que es algo ya pues de Claro. farándula, otra vez de periodismo de espectáculos, ¿Tú qué caemos opinas, ahí. Esperanza, en estos casos? ¿Qué está pasando? Parece que cada vez estamos abusando más, ¿no?, de meternos en la vida privada también de los personajes como servidores públicos, ¿no? Claro, yo de nuevo prefiero mostrarme un poco neutral o de una posición centrada, porque al final del día, como en otros debates hemos comentado, hay candidatos, sobre todo hombres, que utilizan a sus parejas, que utilizan a sus Qué tema. familias con tal de ganar más votos, ¿no? O incluso cuando se equivocan por gritarle a su esposa en un live de Instagram, dice, es que a mí no me crean como feminista, y ya después sale la planchando la ropa, bueno, un sinfín de acciones que realmente contradicen todo lo que buscaba hacer en un inicio de mostrarse a favor de las mujeres. Y por otra parte tenemos estos servidores públicos que son muy precavidos con su vida personal, muy precavidos con sus familias porque ya han tenido malas experiencias. Entonces yo creo que en primera depende muchísimo del servidor público o del candidato o candidata en cuestión. Obviamente voy a evitar mencionar nombres, creo que con los ejemplos son más evidentes a quién me refiero. Y al final del día yo considero que lo privado es político, o algo así era la frase, lo público es político, de tal forma que cualquier decisión, por muy insignificante que tomemos en cualquier ámbito de nuestra vida, va a tener influencia política, es decir, desde escoger la marca del teléfono, desde escoger X marca de botella de agua, entre otras cuestiones, todo eso tiene un contexto o un porqué político, por así decirlo, ¿no? Claro. O incluso, por ejemplo, la ropa que traemos, ¿no? Si consumimos ropa de marcas que sabemos que propician la explotación infantil, que propician la explotación laboral, pues estamos tomando la decisión política de apoyar todas esas situaciones que vulneran la vida de otras personas. Y al contrario, si nos posicionamos en contra de la explotación laboral e infantil, evidentemente no vamos a consumir estas marcas de ropa. Entonces, yo creo que lo mismo pasa con el periodismo. Yo creo que siempre habrá periodistas que tienen una manera de trabajar un poco más revoltosa, revolucionaria, por así decirlo, que evidentemente no les va a importar exponer los datos personales de las personas con tal de que realmente el público se dé cuenta de que esta persona, este servidor público, realmente está actuando mal. A veces tenemos que decir las cosas sin filtros para que realmente el público se dé cuenta de qué tan mal está la situación. Y hay evidentemente periodistas de una rama un poco más humanista, un poco más políticamente correcta, que evidentemente van a procurar por la privacidad de estas personas, a pesar de que lo que están haciendo está fatal. Ellos siempre van a optar por las formas más adecuadas, ¿no? Que de nuevo nos tenemos que remitir a la persona humana y a cómo piensa cada Ok, uno. perfecto. Muchas gracias. Y ya con esto nos permite ir delimitando un poquito esta distinción que hace la Corte, ¿no? Ya abordamos el tema de servidores públicos, el tema de ciertos personajes con proyección pública, pero voy a retomar unos comentarios que hacía Gerardo hace rato. Cuando vemos un determinado delito o una determinada violación de derechos humanos, es normal que el periodista busque desde las portadas que
rayan en lo ridículo, ¿no? Donde se muestran a las personas muertas o la escena del crimen como tal, y se ven ahí involucrados como tal ya derechos de personas que no deberían tener esa proyección pública, ¿no? Ahí te preguntaría, Eduardo, ¿tú qué opinas de ese tipo de notas o de ese tipo de ejercicio periodístico? Que también ellos lo mencionan, pues es un tema de interés público, ¿no? Cuando ha habido ciertas accidentes, invalidades importantes o en transporte público, que sacan los cuerpos, que sacan datos de las personas que fueron lesionadas, y esto lo hacen bajo un tema o bajo un supuesto de interés público. ¿Qué opinas al respecto? Pues mira, la nota roja siempre ha existido, ¿no? En este país. Creo que es algo común ir a cualquier lugar dentro de la ciudad, pasar por un puesto de periódicos y encontrarte una frase graciosa al lado de la imagen de una persona arrollada, Claro. ¿no? Y me sorprende que para eso nosotros es algo normal, ¿no? Probablemente en otros países no lo sería. Es un tema mucho de cultura, de la sociedad, de cómo nos hemos desarrollado como personas a lo largo de los años, pero me parece que también es importante el abordar la responsabilidad que tendría en estos casos desde los periodistas, los consumidores, obviamente, y también las escuelas que enseñan periodismo y comunicación. O sea, estamos hablando de que se tiene que imponer una ética profesional, como en cualquier carrera, obviamente, pero sí, es mucho más notorio dentro del periodismo, porque al final de cuentas son medios masivos. Sí, y se venden. Cuando menos una nota periodística la van a leer 100, 200 personas, y son 100 o 200 personas que se están formando un criterio propio tomando en cuenta lo que tú les estás diciendo. ¿Por qué? Porque tú al aparecer en una de un periódico, al aparecer en la pantalla de una televisión o aparecer en la pantalla de un teléfono, tienes cierta credibilidad y hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, y como dices, tan funciona en estos medios, pues que la reconocemos, ¿no? De lo que más nos acordamos muchas veces ya no son de las portadas de estos periódicos normales, ¿no? Lo que se te viene a la mente pues son esos encabezados que, como tú lo mencionas, buscan sacar tal vez la risa de una tragedia que están viviendo determinadas familias, ¿no? Pero tan funciona que lo tenemos hoy en la mesa. Pero tocas un tema muy importante que también viene en la sentencia, y es el tema de responsabilidad. Y en el caso como tal se buscaba demandar a los dos, a la periodista y a la editorial, ¿no? Y nos encontramos con este debate que muy interesante, y regreso después del corte contigo, Caro, con esta pregunta, porque la editorial lo que dice es, pues yo nada más publico, ¿no? El contenido me lo dio la autora y yo no tengo ninguna responsabilidad, checa el contrato. Y me parece al menos debatible, ¿no? Saber si una editorial como tal tiene una responsabilidad sobre el contenido a lo que le va a poner su sello. Pero con eso regresamos, vamos un pequeño corte y regresamos con el tercer bloque de El Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en El Derecho a Disentir por Justicia TV, el último bloque de una discusión que ha sido bastante interesante, delimitando cuál es el contenido como tal de este derecho a la libertad de expresión, el papel fundamental que fungen en los medios de comunicación para este mercado de ideas y para el desarrollo de una sociedad democrática, ¿no? Pero también identificando cuáles son los límites de este ejercicio periodístico, ¿no? Ya nos pudimos delimitar en un primer momento que esto depende muchas veces de los alcances o de la injerencia válida que se puede hacer determinado respecto del carácter del sujeto pasivo. Es decir, cuando hablamos de un servidor público, cuando hablamos de determinados artistas, y abordábamos al final cuando se trata de personas que son privadas, que no tienen ninguna proyección pública, pero que en determinados momentos se ven inmiscuidos en una publicación de este tipo por la violación a sus derechos fundamentales o por la comisión de delitos, ¿no? Y platicábamos un poquito entonces ya sobre cuál es la responsabilidad en el caso concreto, ¿no? Aquí es un libro y se busca demandar tanto a la autora como al sello editorial. Y el sello editorial dice: esta no es mi bronca. Caro, ¿tú qué opinas al respecto? Si hay una responsabilidad compartida, independientemente de si la hay o no, ¿debería ser de los dos o únicamente de la autora? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, pues los medios como un instrumento principal en la libertad de expresión y de pensamiento, por supuesto que tienen responsabilidad y deben de ejercer responsabilidad con lo que se hace, pero ahora
pues para bien y para mal realmente, ¿no? Porque podemos caer también en estas, no sé, en estas editoriales o bueno, en estos medios en general, que al final, más que medios o más que instrumentos, más que yo en mi ejercicio periodístico los uso a ellos, es totalmente al contrario. El ejercicio periodístico debe ser independiente de gobiernos, sí, de presiones sociales en general, pero también de empresas. Y al final los medios terminan siendo empresas. Entonces, a su vez también pueden usar no sé, este momento gris que estamos discutiendo para decir, oye, ¿sabes qué? Te censuro porque eso no va con mi manera de ver las cosas o con mi empresa, ¿no? Entonces ahí también es donde, como periodista, ¿qué haces, no? O sea, porque como periodista necesitas un medio. El medio que sea, como sea, lo necesitas. Pero si este medio también tiene, por supuesto, sus propias ideas, sus propias personas incluso que lo manejan, que muchas veces estas mismas personas que son dueñas de medios de comunicación están dentro del poder político y demás. Entonces, bueno, estás también un poco atado de manos, te digo, es como para bien y para mal. Ok, perfecto. A ver, Gerardo, ¿tú qué opinas? En este caso, suponiendo sin conceder que al final se hubiera delimitado, ¿qué creen? Si hubo una violación a los derechos fundamentales de la víctima y a la hora de repartir culpas, de repartir responsabilidades, ¿es compartida? ¿No es? ¿Solo es de Lidia Cacho? ¿Qué hubieras pensado? Pues yo siento que sí es compartida, porque la editorial sabe quién es Lidia Cacho, sabe qué va a publicar. Incluso la editorial pues tiene editores y tiene a gente que apoya a Lidia Cacho al pues corregir y al adaptar lo periodístico al libro. Eh, entonces ahí ya hay una cierta influencia de la editorial adentro de la publicación del libro. Aunque se quiera como lavar las manos, la editorial es un medio de comunicación, cae adentro del medio de comunicación y tiene cierta responsabilidad adentro de la publicación del libro. Entonces, sí, yo siento que sí comparte, de cierta manera comparten responsabilidad en la publicación del libro y lo que venga dentro del Claro, libro. porque, a ver, algo que también menciona la sentencia que me parece muy relevante es la prohibición de esta censura previa, ¿no? Es decir, tenemos que entender por la misma importancia que tiene el derecho a la libertad de expresión y al derecho a la información y todos estos derechos que se ven involucrados, las restricciones, el ejercicio que haces es posterior ya a la emisión, como en este caso, ya que se publicó el libro, ¿no? Pero no es deseable que mediante argumentos o mediante la atención a ciertas limitantes de entrada, digamos, esto no se puede publicar, esto no puede salir, ¿no? Buscamos que ya sea un tema que con posterioridad se pueda juzgar si estuvo bien o mal. Esperanza, ¿tú qué opinas? ¿Hay responsabilidad compartida? ¿No la hay? Platícame. Yo opino que sí la hay. En primera, porque justamente yo considero que Lidia Cacho fue muy inteligente al buscar qué editoriales sí, evidentemente, apoyan estas causas, qué editoriales sí alzan la voz ante las injusticias y no se fue, por ejemplo, con un noticiero o con medios que sabe que ni de chiste publican cosas de este estilo, ¿no? Al contrario, las encubren y hacen todo lo contrario a pronunciarse ante las injusticias. Entonces, yo creo que incluso el hecho de que la editorial se haya visto involucrada en esto puede hacer referencia a dos situaciones. En primera, de que la editorial yo considero que actuó bien, en primera por apoyar esta causa y denunciar todo esto que estaba pasando. Y de nuevo creo que en segundo punto no fueron de todas las formas, porque al final del día, si bien estas personas están actuando en contra de los menores de edad, exponiéndolos a cometer delitos sexuales y demás, evidentemente hay leyes que procuran los datos personales de cualquier persona, sin importar si eres delincuente o no, si has infringido la ley o no, y evidentemente esta situación se pasó de largo. Yo entiendo que las emociones a veces nos pueden rebasar y yo creo que en esta situación no hubo una buena estrategia a la hora de publicar al 100% el texto. Yo, por ejemplo, no hubiera puesto tantos datos personales, no sé, números, etcétera, a pesar de que, varias personas ya los hagan públicos, como mencionaba Gerardo, que incluso hasta presumen sus propiedades y demás. Yo creo que siempre como periodista hay que tener una estrategia muy precisa, muy clara, para justamente evitar la tortura que en este caso Lidia Cacho sufrió y muchos otros
periodistas pues no viven para contarla, ¿no? Lamentablemente. Claro, y creo que la sentencia también toca un poco de ese punto que es relevante, ¿no? ¿Qué tan necesaria es esta información que tú estás publicando para el fin que está determinado, ¿no? O sea, para lo que quieres comunicar tú en este libro, ¿qué tan necesario es que tú publicaras determinados datos, determinadas fotos, etcétera, ¿no? Creo que eso es un ejercicio bastante interesante. Y ya cuando entrábamos a este tema de malicia efectiva, nos encontrábamos con uno de los criterios para determinar cuándo efectivamente hay malicia, ¿no? Y era acreditar la intención de dañar. Y a mí me parece bastante problemático que para la determinación de responsabilidades podamos encontrar cuándo hay la intención de una persona de dañar. Me parece que puede ser un criterio subjetivo muy difícil de llevar a los tribunales. Eduardo, ¿tú qué opinas al respecto de este último punto? Sí, definitivamente es algo muy importante el tema que tocas, porque lo que te comentaba, ¿no? De los litigios, que es los derechos de ambas partes, ¿no? Asimismo, dentro de todo litigio hay una carga emocional muy importante de las tres partes, tanto de el demandado, la parte actora y en su caso del juzgador, porque no tenemos esta creencia de que el juzgador es esta persona imponente, que siempre va a ser imparcial y demás, pero nadie puede ser completamente imparcial, digo, lo repetíamos en el primer bloque, ¿no? Nadie puede ser un robot en su profesión. Y a final de cuentas, un juzgador siempre va a dar la opinión que él tome a consideración, que piense que pueda ser la mejor. Y eso lo hace desde su criterio no solamente jurídico, sino personal, en el cual su sistema de creencias y todo lo que ha vivido a lo largo de su vida, pues le va a decir esto está bien, esto está mal. Y digo, tampoco hay negros y blancos, pero en este caso particular, pues la Corte fue la que decidió emitir este criterio en el que decía que pues sí, que prevalecía más el derecho de la libertad de expresión, aunque sí existía esta afectación hacia esta persona y que se pudo haber encontrado otros mecanismos con los que se pudo haber cubierto mejor su identidad, pero que no existió una malicia detrás de ello, sino que lo que se buscaba era pues informar o comentar una situación de relevancia nacional. ¡Ay, qué tema tan importante tocas al final! Y es en efecto, ¿no? A ver, si estamos hablando de la intención, como al parecer concuerdas conmigo, es un tema de apreciación subjetiva y evidentemente pues los jueces no son máquinas, no hay un sistema de creencias detrás que los pudiera inclinar hacia un lado o hacia el otro. Carolina, para cerrar el programa con broche de oro, platícame, ¿se puede probar, tú crees realmente esta intención de dañar por parte de un periodista? ¿Se puede probar? Realmente no lo sé. Pero, o sea, creo que en esto no cambia nada. O sea, al final es lo que estamos diciendo. O sea, tenemos todos los parámetros que cada vez nos indican que el interés público es importante, es mayor. O sea, y tenemos un tema nacional, o sea, no es solamente un caso aislado, es una red que bueno, ha estado y estará y no sabemos ni cómo ni cuándo. Por supuesto que claro, ahí hubo un problema con la libertad de privacidad, con el derecho a privacidad de esta persona y que sí tal vez pudo la periodista encontrar algún tipo de estrategia que fuese que le ayudase a no terminar con esta demanda, pero al final creo que también, quiero pensar que todos los periodistas de investigación entienden cómo funciona la libertad de expresión y entienden cuáles son sus limitaciones. Creo que precisamente la principal limitación de la libertad de expresión es justamente pues la calumnia, ¿no? Y esto, ¿no? Entonces, para evitarse, supongo, ella, pues ser demandada ahora por esto, prefirió poner esta testigo y dar todas las pruebas de que era una persona real, fotos, números, todo, para que precisamente no la fueran a acusar de calumnia. Y aún así sucedió tanto así que la detuvieron y demás, ¿no? Pero pues creo que al final ella también en este afán de divulgar esta información personal de la víctima también lo hizo para
para darle también base a su investigación. Entonces, bueno, y la investigación, regresando un poco a la pregunta, es tan importante y de tanta relevancia que creo que justamente en este caso, no, creo que sí se puede, igual probar no es la palabra, pero sí podemos darnos cuenta que no hay ninguna mala intención. Pues con eso cerramos. Les agradezco mucho a todas y a todos ustedes por acompañarnos. Fue un programa maravilloso y que me deja muchas dudas en la cabeza. Espero que en casa también lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Yo soy Alejandro Telles, esto fue El Derecho a Disentir. Nos vemos en la próxima.